Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios. Y recordemos que Pablo está mostrándonos a través de esta carta la manera como es que, conociendo quiénes somos en Cristo, debemos actuar dentro de la iglesia, en el mundo que nos rodea, y también nos está hablando en estos últimos versículos acerca de cómo actuar dentro de la familia. Vimos el actuar de la esposa, el actuar del esposo, el actuar de los hijos, el actuar de los padres. Y en el tiempo bíblico, algo que estaba incluido dentro de la familia eran personas que estaban haciendo servicio a las familias. La gran mayoría de ellas esclavos, ¿no? Muy parecido o comparado tal vez en nuestros tiempos actuales como personas de servicio que puedan estar ayudando en casa. Pero en esos tiempos eran esclavos, ¿no? Estos siervos que estaban apoyando o ayudando en casa. Para ubicarnos y recordar, ¿no?, lo que eran los esclavos, ¿no?, en estos tiempos, en el mundo romano, los esclavos no tenían derecho a nada. Es más, los hijos de los esclavos pertenecían al amo. Si el amo tenía que castigar a un esclavo, lo podía hacer muy duramente. Él no podía reclamar a ningún sitio, y ese era el contexto en el que se vivía la esclavitud. Ahora, el Nuevo Testamento no condena abiertamente la esclavitud, pero tampoco obviamente promueve la esclavitud, ¿no? Y nos preguntamos por qué. ¿Pero por qué la Biblia no condena la esclavitud directamente? Porque la esclavitud es parte de un sistema socioeconómico que vivió en determinado punto el mundo, ¿no? Así como el feudalismo, la época de los reyes, y ahora vivimos en estas democracias, dictaduras, ¿no? Son regímenes políticos, socioeconómicos que van apareciendo en el mundo. Y si bien es cierto, la Biblia no condena directamente la esclavitud, pero sí sienta las bases bastante fuertes para que en el futuro esa esclavitud haya desaparecido. Y podemos decir con mucho orgullo que justamente estos principios que se establecen en la Biblia acerca del trato entre amos y siervos, entre amos y esclavos, fueron los pilares para que finalmente pueda abolirse la esclavitud más adelante. Ya que la Biblia, como hemos visto, nunca está buscando cambios socioeconómicos, políticos. No, la Biblia lo que busca es el cambio del corazón. ¿Por qué? Porque mientras se cambia el corazón, obviamente se van a cambiar actitudes y las diferencias que puedan haber entre las personas van a ir disminuyendo. Por ejemplo, imaginemos que en el tiempo bíblico hayan dos personas, un amo y un esclavo, que se conviertan al cristianismo. El caso de Onésimo y Filemón. Y ambos estén yendo a la misma congregación. ¿La palabra de Dios les dice que alguno es más que el otro? No, ambos son iguales delante de Dios. Ambos son iguales con derechos y por ambos murió Cristo. Entonces, obviamente, empiezan a romper barreras en la mente, tanto del esclavo como del amo, diciendo que ambos son iguales. Es más, la Biblia le va a decir a cada uno de ellos que mire al otro como superior a sí mismo. Entonces, obviamente, eso empieza a romper barreras. La Biblia le va a decir también a ellos, ámense como hermanos, ámense unos a otros. Entonces ya el esclavo deja los prejuicios contra el amo y el amo deja los prejuicios contra el esclavo, y empiezan a tratarse de manera igual, porque ahora tienen que amarse, se aman, son hermanos, tienen una misma fe, un mismo bautismo, un mismo caminar en el Señor. Y obviamente esa relación en el tiempo iba a destruir ese sistema de esclavitud. Ahora, si nos ponemos a pensar, si se tratara de cambiar regímenes políticos, socioeconómicos, siempre la maldad del hombre estaría ahí, si no hay un cambio de corazón. Y la maldad del hombre siempre buscaría aprovecharse del más débil. Y eso ha sido en toda la historia. Siempre el más fuerte se ha tratado de aprovechar del más débil. Siempre el más fuerte, el más poderoso, ha tratado de pisotear al más débil, ¿no? ¿Y eso por qué? No es por un sistema económico, sino por la maldad que hay en el corazón del hombre. Lo hemos vivido recientemente en la historia. El capitalismo brutal al cual se le acusa de pisar a los oprimidos y aprovecharse de los más ricos. Es cierto, pero no es por el capitalismo en sí, sino es por la maldad que hay en el corazón del hombre.
El régimen opuesto a esto, el comunismo también, la lucha por los trabajadores, abajo los que están los millonarios y todo ello. Pero al final los regímenes comunistas también que nos han mostrado que finalmente se han aprovechado de la clase obrera, se han aprovechado de los pobres con su poder, con su autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay cambios en el corazón realmente, no va a haber cambios en estos regímenes. Por eso es que la Biblia no apunta a cambiar, Jesús nunca apuntó a cambiar regímenes políticos, socioeconómicos, siempre respetó lo que estaba ahí, pero sí apuntaba a ¿qué? Al cambio en el corazón. Pablo esboza en estos versículos la relación que debe haber entre los amos y los siervos. Y los principios son tales que aún los podemos aplicar en estos tiempos en la relación que tenemos también patrón-obrero. En el caso, en casa, por ejemplo, si tenemos a alguien en el servicio de la casa, si contratamos a alguien para hacer un servicio nuestro, un zapato, el jardín, ¿no? Una pintada en la casa, etcétera. Y también el mismo régimen aplicable a ¿qué? Al empleador, empleado en todos los trabajos que nosotros podamos tener. Entonces son principios universales que sí se siguen aplicando al día de hoy y por eso nos siguen siendo de gran utilidad para nosotros. Pero veamos entonces en Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9, lo que nos dice el Señor. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Ok? Entonces esto es lo que nos dice este pasaje en Efesios capítulo 6, del versos del 5 al 9. Y vamos a ver entonces lo que nos está diciendo el Señor. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Lo primero que nos dice es, o lo que nos hace recordar es de que siervos obedezcan a sus amos terrenales. Y nos hace recordar que esta relación de siervos-amos, de empleadores-empleados, básicamente es una relación terrenal. Es una relación que se da aquí en la tierra, ¿no? Es una relación de autoridad que se ha establecido aquí en la tierra, pero que tenemos obviamente un señor, un amo allá en los cielos. ¿Ok? Entonces, a vuestros amos terrenales. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros amos terrenales? Obedecerlos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Entonces, obviamente, muchos tal vez podrían decir, pero ¿cómo vamos a obedecerlos si ellos son unos opresores, si ellos son unos malvados y todo ello? Pero la palabra del Señor, ¿qué les dice? ¿Qué les estaba diciendo a ellos? Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales, ¿no? Porque recordemos el mismo principio con el que empiezan todos estos versículos. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo, el cristiano que está controlado por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios abunde en su vida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aprender a sujetarse unos a otros, ¿no? Uno de los efectos de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es que aprendemos a sujetarnos unos a otros. Y por eso es que Pablo establece la relación de esposo-esposo, hijos-padres, y ahora nos está dando la relación de siervos con amos, ¿no? O empleadores, o empleados con empleadores, ¿no? ¿Por qué? Porque está asumiendo aquí que está hablando a los siervos cristianos y les está diciendo a ellos: obedezcan, sujétense. Es el mismo principio para todos. Sujétense a sus amos terrenales. Ok, muy bien. Entonces vamos a obedecer a nuestros amos terrenales. Vamos a hacerlo porque somos creyentes y tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Pero Pablo nos dice también la manera cómo es que nosotros debemos hacerlo. No solo se trata de obedecer por obedecer. Recordemos que tanto en la relación de esposos como en la relación de hijos-padres hay un principio fundamental. No solo es obediencia, sino es honra. La honra que se debe tener es, la esposa debe estar sujeta, pero también debe honrar, respetar a su marido. Y los hijos deben obedecer a sus padres y honrar también a sus padres. Igual aquí, siervos, obedezcan a sus amos, pero también hay otras cosas que tienen que hacer, que es la honra. ¿Y cómo desglosa Pablo esta honra? Miren, dicen, ¿cómo es que tenemos que obedecer? Dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Lo primero que nos pide, ¿qué es?
es que debemos hacerlo con temor y temblor. Pero antes de eso surge la pregunta, pero ¿y si estos amos terrenales, estos empleadores, estos jefes, son unos jefes medios abusivos, son insoportables, que no se les puede soportar? ¿También tenemos que hacerlo? ¿También tenemos que soportar eso? El mismo principio es, mujer, la sujeción tuya a tu esposo depende del carácter de tu esposo, de cómo es tu esposo. Hijos, la sujeción hacia sus padres, la obediencia hacia sus padres, depende de cómo son los padres. Entonces, el mismo principio. ¿Va a depender de cómo son los jefes? Definitivamente no. Y Pedro nos aclara en esto, en su carta, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Miren, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sí, porque el Señor sabe que también en esa relación hay difíciles de soportar. Hay personas difíciles de soportar como jefes. Y entonces dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? No solo a los jefes, a los amos, a los empleadores que son buenos y afables, no, sino a todos, aún a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque esto merece honra de parte de Dios, dice, esto merece aprobación de parte de Dios, porque si tú haces lo bueno y tú aprendes a sujetarte y estás obedeciendo a tus jefes, a pesar de que son insoportables, y aún eso constituye una situación en la cual te sientes de repente mal, te sientes afectado, dice, no te preocupes, pues aún en esta situación Dios está mirando todo ello y Dios se va a glorificar. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportar. Pero si tú sufres y soportas esto, es bueno y aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque para esto hemos sido llamados, para imitar a Jesucristo. Y si nos toca pasar por esta situación, aprender nosotros a pasarlo. Y ahora, como trabajadores, todos como trabajadores, hemos tenido de repente diferentes jefes, ¿no? Diferentes gestiones en empresas, jefes, supervisores, etcétera. Y todos han tenido caracteres diferentes. Algunos han sido más fáciles de llevar y ha sido una relación más llevadera. Y ha habido otros con relaciones bastante duras, bastante difíciles. Pero ¿qué nos tocaba a nosotros? Obedecer, honrarlos, ¿no? A ellos, aún sabiendo que son difíciles, y aún si nos toca padecer por esa obediencia, por esa sujeción a ellos, entonces dice que esto es glorioso para el Señor y digno obviamente de recompensa, como lo vamos a ver más adelante. Entonces esta esta sujeción no se trata de cómo es esa persona, sino de que es un principio universal que tenemos que hacerlo. Jesucristo mismo, cuando estuvo en la tierra, nunca se rebeló contra ninguna autoridad, respetó todas las autoridades que habían. Recordemos que aún a Pilato le dijo, ¿no? Tú tienes autoridad, pero esa autoridad viene de mi Padre, ¿no? Reconocía la autoridad que tenía Pilato, por ejemplo. Y a pesar que estas mismas autoridades a las que él respetó lo llevaron a la cruz, a la muerte, al sufrimiento, Jesús nunca se rebeló contra ellas. Por tanto, hermano, si tú en tu trabajo tienes personas que están sobre ti en autoridad y son de repente difíciles de soportar, recuerda que si estás lleno del Señor, vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo, ¿por qué? Porque es tu Dios el que te manda a hacerlo. Por eso dice la Escritura, Pablo dice, hacedlo con temor y temblor. ¿Eso quiere decir, hermano, que yo debo temer a mi jefe? ¿Debo tenerle miedo a mi jefe porque es un autoritario? No, eso no está diciendo eso. Porque igual, cuando dice cuidad vuestra salvación con temor y temblor en la Biblia, no está diciendo que tengas que cuidar tu salvación ahí con el temor de que Dios te la pueda quitar. No, eso no es lo que está diciendo el pasaje en Filipenses. Pero cuando habla de temor y temblor es que nosotros reconozcamos la autoridad suprema del Señor sobre nosotros, que en este caso nos manda a respetar a nuestras autoridades terrenales.
porque Dios gobierna todas las áreas de nuestra vida, recordemos. Dios no gobierna solamente en las áreas de la iglesia o en las áreas que llamamos espirituales, sino gobierna todas las áreas de nuestra vida. Como lo hemos visto, la relación en la iglesia, nuestra relación con el mundo mismo, nuestras relaciones en casa, como padres, como esposos, como hijos, como padres. Dios gobierna todo y el trabajo no se escapa de ello. También la relación en el trabajo también la está gobernando Dios. Y Dios está diciéndonos a nosotros que debemos nosotros obedecer a nuestros amos terrenales y hacerlo con temor y temblor. ¿Eso qué significa? Que debemos tener en cuenta en este mandato que es Dios, nuestro Señor, nuestro amo, quien nos está demandando esto. Entonces a quien debemos temer no es a nuestro jefe, sino a el Señor, a nuestro Dios. Hagámoslo, dice, con temor y temblor, pero no a nuestro jefe, sino a nuestro Dios, porque Él es el que nos está demandando, obedece a tu amo. Entonces cada vez que yo de repente mi carne quiera no obedecer en una situación laboral, debo recordar que es el Señor el que me ha mandado y con ese temor reverente hacia mi Dios, yo voy entonces a respetar a mis autoridades y voy a obedecer lo que me están pidiendo que yo haga. En el pasaje paralelo de Colosenses 3:22, Pablo dice lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿No? Nuevamente, que debamos nosotros obedecer con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. ¿No? De nuevo, la idea es que estamos teniendo temor y temblor, ¿no? Significa de tener ese temor a Dios, sirviendo a Cristo, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces cuando Pablo nos dice que debemos nosotros obedecer a vuestros amos con temor y temblor, no está diciendo que estemos temiendo a nuestros empleadores, con temor a nuestros amos, no, sino debemos tener temor hacia Dios, quien nos demanda el que nosotros podamos obedecerlos a ellos, ya que en la Biblia nos demanda el Señor que no debemos temer a nadie, a ningún hombre. No debemos temer lo que nos puede hacer el hombre, que el hombre nos puede hacer, ¿no? Como dicen las Escrituras, lo peor que nos puede hacer es quitarnos la vida. Pero debemos temer ¿a quién? Al Señor, al que es capaz, sí, de darnos y quitarnos la vida y aún de mandarnos al infierno, ¿no? Dice eso en las Escrituras. Es a quien nosotros debemos temer. Ok, entonces Pablo nos dice que debemos hacerlo con temor y temblor. Significa eso que debemos nosotros, nuestro temor debe estar hacia Dios. Pero ¿qué más nos está diciendo Pablo? Dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, ¿no? Significa que esta sencillez de corazón nos habla de un corazón íntegro, de un corazón sincero. No que esté haciendo las cosas con propósitos escondidos, ¿no? Sino que lo esté haciendo con sencillez de corazón, transparente, sincero, no de una manera hipócrita, no de una manera superficial, no que solamente lo hago para que el jefe me vea, ¿no? Porque estoy buscando un aumento de sueldo, porque estoy buscando una promoción en mi trabajo, no, sino realmente con sencillez de corazón, íntegramente voy a hacer mi trabajo. Me toca ordenar unas cosas, las voy a ordenar muy bien, con esa sencillez de corazón, ¿no? que el Señor a la cual el Señor nos llama. Por eso dice, como a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro propósito primario debe ser que honrar a nuestro Dios, honrar a Cristo. Ahora, si nosotros en este trabajar adecuado como para Cristo, de repente nos ven y somos promovidos, está bien, no está mal. No está mal que ello ocurra y gracias le damos a Dios por ello. Y nos aumentan el sueldo y todo ello y qué bueno. Pero nuestra motivación primaria no debe ser trabajar para que eso ocurra, sino debe ser para darle honor y gloria a Dios. Pablo decía en Tito capítulo 2, verso 9, que la forma como nos conducimos en el trabajo va finalmente ¿qué? Adornar lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos acerca del Señor. Tito capítulo 2, verso 9 decía, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina del Señor. Entonces lo que Pablo está diciendo es que debemos trabajar, sí, obedeciéndonos a nuestras autoridades, pero debemos que temer al Señor primero,
porque Él nos ha mandado ello, y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, debemos hacer con ese corazón sencillo. ¿Para qué? Para que nosotros, al hacerlo, y nos mostremos fieles en nuestro trabajo, adornemos la doctrina del Señor. Y que alguien pueda decir, esa persona con razón trabaja así porque es creyente, porque es cristiano. Esa persona trabaja muy bien así porque es cristiano, ¿no? Y no siendo respondones, dice. Porque a veces hay algunos empleados que a sus jefes les responden y les responden, ¿no? Y se ponen de igual a igual, y eso no es adecuado. Y si lo estás haciendo, pues quita esa costumbre de ti. Porque dice, no es que debemos estar haciendo respondones, no con desagrado, sino con agrado, ¿no? Como para el Señor. Volvemos otra vez a Colosenses 3:23. Desde el 22 leo, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a quien quieres agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Ve? Otra vez nos está diciendo Pablo. No para agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, con un corazón íntegro, para agradar a Dios, ¿no? Para agradar a Dios, temiendo a Dios. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿no? Entonces, ¿qué es la idea? Es que sirvamos donde estemos trabajando como para el Señor. Trabajemos como para el Señor. Ese debe ser nuestra motivación. Más que buscar un aumento de sueldo, más que buscar ser promovidos, más que buscar ello, no. Sino es que sea como para el Señor. Pablo nos sigue diciendo en Efesios 6, en el verso 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, ya lo hemos visto, temiendo a Dios, con sencillez de vuestro corazón, integridad, transparencia, como a Cristo, como si sirviéramos a Cristo. Verso 6, no sirviendo al ojo, no sirviendo a los hombres, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Un hombre que trabaja con la motivación correcta va a ser obviamente un buen trabajador, porque no sirve al ojo humano, no sirve solamente cuando lo están viendo, sino que lo hace como para el Señor. Y sabe que el Señor le está viendo en todo tiempo, en todo momento, ¿no? Eso significa que como trabajador, si a mí me dicen que tengo que tomar un refrigerio de 45 minutos, pues yo voy a tomar esos 45 minutos. No voy a tomarme 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas. No, porque yo honro y voy a respetar mi trabajo, ¿no? Y uno puede decir, pero es que no nos están viendo hoy, no nos están supervisando hoy, quedémonos 1 hora y media más. No, porque nosotros no trabajamos para el ojo, sino trabajamos como para el Señor. En un tiempo de oficina, si trabajas en una oficina y de repente tienes otros asuntos que hacer y vas a usar el tiempo de oficina para hacer algunas otras cosas, también no es adecuado. No es adecuado, porque tienes que honrar tu trabajo, honrar lo que estás haciendo, obedeciendo lo que te dicen. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo como para el Señor, no para la vista, porque seguramente si tu jefe está ahí, tú no te vas a poner a hacer otras cosas, ¿no? Si estás trabajando en una oficina y tienes que hacer unos papeles acerca de contabilidad, por ejemplo, y está tu jefe a tu lado, tú no te vas a poner a hacer cosas de la iglesia, por ejemplo, No, porque está ahí tu jefe. Pero cuando él se va, ¿qué es lo que haces? ¿Sí puedes hacerlo? No, porque nosotros no servimos a ojo humano, sino servimos a el Señor, servimos a Dios. Si tenemos que hacer un trabajo manual, ¿no? Lo hacemos muy bien, de manera perfecta, con los pasos adecuados, solo cuando el supervisor está viéndonos. Y si el supervisor se va, ¿ya no vamos a hacer ese trabajo de calidad? No, porque nosotros lo hacemos no para el ojo de los hombres, sino para el Señor, ¿no? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que el trabajo de un cristiano no puede ser mediocre. La mediocridad finalmente es un pecado, ¿no? En nosotros no podemos ser mediocres en las cosas que nosotros hacemos, porque todo lo que hacemos lo hacemos de corazón como para el Señor y damos nuestro mejor esfuerzo. Por ejemplo, un zapatero debería pensar, ¿no? Si yo voy a arreglar unos zapatos, es como si estuviese arreglando estos zapatos para Cristo, sirviendo a Cristo.
Ok, entonces si voy a hacer unos zapatos sirviendo a Cristo, no los voy a hacer mal hechos, no los voy a hacer con la menor calidad de materiales que tenga, no, sino voy a hacer lo mejor con lo que tengo. ¿Por qué? Porque no estoy sirviendo al ojo del cliente, sino estoy sirviendo a Cristo. Estoy sirviendo a Cristo. Miren, imagínense esa mentalidad, cómo cambiaría nuestras formas de trabajar. Ok, si a mí me toca trabajar cuidando a un enfermo, ok, o sea, solo lo voy a cuidar muy bien, atender muy bien cuando la persona que me ha contratado me está mirando. No, debería trabajar, ¿qué? Atendiendo a esa persona, cuidando a esa persona lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque es como si lo cuidara y atendiera a Cristo, porque a Cristo nosotros servimos, ¿no? Entonces no trabajamos para el ojo humano, no trabajamos solamente cuando nos ven, cuando nos supervisa. Nos toca limpiar una casa, estamos trabajando limpiando una casa, no vamos a limpiar solo superficialmente. Como los patrones no me ven, como los patrones ahí han salido y no me ven, yo voy a hacer algo superficial nada más. No, porque yo lo estoy haciendo como para Cristo, mi servicio a Cristo, entonces lo voy a hacer de calidad, con excelencia. Eso pasa lo mismo en la iglesia, ¿no? Si servimos en la iglesia al Señor, no lo hacemos para el pastor, no lo hacemos para los ancianos, ¿no? Sino lo hacemos ¿para quién? Lo hacemos para Cristo. Y por eso es que servimos, ¿no es cierto? En la iglesia inclusive. Somos servidores ahí en la iglesia, porque nuestra motivación principal no es el dinero, no es ser sobones del jefe, no es buscar un aumento, no es buscar una posición, sino nuestro motivo principal es servir a Cristo. Nuestra motivación principal es servir a Cristo, ¿no? Sin quejas, sin murmuraciones, con entusiasmo, como si estuviésemos sirviendo a Cristo, no al ojo humano. Dice verso 7 de Efesios capítulo 6, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Otra vez, debemos servir de buena voluntad, no a los hombres, sino al Señor, como si lo hiciéramos al Señor, ¿no? Y esa perspectiva definitivamente va a cambiar nuestras vidas, y eso nos va a dar una verdadera libertad también a nosotros como humanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solo trabajamos para la gente, trabajamos para el ojo humano, trabajamos para que nos den una promoción, trabajamos para que nos den un ascenso, me esfuerzo duro para que me asciendan, para que me vean que soy buen trabajador y me promocionen, aumenten el sueldo, etcétera, etcétera, y estoy trabajando ahí, esforzándome duro, y cuando llega el momento del ascenso, llega el momento de la promoción, llega el momento del si se aumenta el sueldo o no, ocurre que le dan el puesto a otro, y tú te esforzaste duro y tú piensas que el otro de repente no se esforzó, pero le dieron el puesto a él. Cuando trabajamos para el hombre, cuando trabajamos para el ojo, nuestro corazón se va a herir, se va a resentir, porque tú vas a comenzar a decir, tanto esfuerzo que puse, tanto esto, esta es una empresa que no vale la pena, yo ya no voy a seguir trabajando acá, y vas a seguir trabajando ¿cómo? Con desgano, vas a seguir trabajando con rencor, de repente hacia tu jefe y hacia tu nuevo compañero o hacia tu nuevo jefe, también ya vas a estar todo con malos ánimos. ¿Por qué? Porque tú piensas que ese puesto debió ser tuyo. Eso es cuando trabajamos con esa motivación, cuando trabajamos solo mirando lo que los ojos humanos puedan hacer por nosotros. Pero cuando tenemos no esta motivación, sino lo hacemos y trabajamos como para Cristo, como dice aquí, ¿no? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, entonces, yo voy a servir y hacer lo mejor, no para buscar esto. Si viene, qué bueno, pero si no, no. Y entonces le ascienden a la otra persona, entonces yo me voy a sentir mal, de repente me incomodaré un poquito, pero yo entiendo que mi servicio no es para el jefe, mi servicio no era para esta promoción, mi servicio es para Cristo. Yo voy a servir en mi trabajo para Cristo y voy a trabajar muy bien para Cristo, no para el jefe. El jefe es una persona que está ahí en medio, pero es Cristo, con temor y temblor, con sencillez en mi corazón, haciéndolo como para el Señor. Yo voy a trabajar como para Cristo y no para el ojo humano, no para lo que me vean mi jefe. Si me dan las gracias o no, no interesa. Yo trabajo para Cristo. Porque igual en la iglesia. A veces trabajamos, servimos, y si no tenemos la motivación correcta, estamos esperando que nos reconozcan, nos den las gracias, nos miren, y cuando de repente los líderes de la iglesia no nos miran, no nos reconocen, empezamos a sentirnos mal porque hicimos tanto esfuerzo, no vale la pena, no valoran mi esfuerzo, no valoran mi trabajo. Es porque estoy todavía esclavo pensando que yo estoy sirviendo a los hombres. Pero cuando sirvo a Cristo, no va a ser así. Porque yo sé que Cristo está viendo todo mi esfuerzo. Cristo es el que está viendo todo lo que yo estoy dando, todo lo que yo estoy haciendo.
¿Se imaginan que los trabajadores cambiemos de esta manera de pensar y empecemos a trabajar así? Las cosas serían diferentes. Y aún el mundo mismo nos vería diferentes. Y cuando hay trabajadores así excepcionales, ¿qué les pasa? ¿Qué les ocurre? ¿Siempre reciben los aplausos? No siempre. A veces son tildados de ¿qué? De sobones, son tildados de oportunistas, ¿no? Y esto lo vemos en toda la historia bíblica. Por ejemplo, Daniel, recordamos que después de ser llevado en el cautiverio por los babilonios, él trabajó y sirvió, ¿no? en la corte de Nabucodonosor. Pero cuando el imperio babilónico cae y surge el imperio medo-persa, lo vemos después trabajando para Ciro. Al ojo humano alguien podría decir, este es un oportunista, ¿no? Él se va con los babilonios, se va con los persas. No, es que él está sirviendo solo para Cristo, solo a Dios. Él estaba sirviendo solo a Dios. Y los emperadores fueron los que pasaron circunstancialmente, pero él seguía sirviendo a Dios. Él no servía a Nabucodonosor, no servía a Ciro. Él servía a Dios. José fue lo mismo, recuerdan ustedes. Después de lo que pasó, lo vendieron, él fue a casa de Potifar y trabajó muy bien al punto que ganó toda la confianza de Potifar en su casa. Pasó lo que le pasó con la esposa de Potifar y luego fue llevado a la cárcel. En la cárcel, como uno más, empezó a aportar, a trabajar, a servir, y entonces le empezaron a tener consideración y él empezó a tener un lugar importante aún dentro de la cárcel. Después estaba sirviendo ¿dónde? Después que lo llamaron a ver el sueño de Faraón, Faraón lo pone como segundo en todo Egipto. Y José también seguía sirviendo. ¿Por qué? Porque su ojo no estaba y su motivación no estaba en que me vea el carcelero, que me vea Potifar, que me vea el Faraón. No. Su ojo y su corazón siempre han estado ¿qué? Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. En la iglesia es lo mismo, ¿no? Cuando servimos nosotros en la iglesia, en las diferentes áreas, si estás sirviendo para que los líderes te vean, te reconozcan, te aplaudan, ¿no? Te reconozcan delante de las personas, entonces es una mala motivación y no nos va a ayudar para nada. Pero el Señor dice, ¿cómo es que debemos obedecer y hacer las cosas? Como si la hiciéramos para Él. Y cuando empezamos a hacerlos para Él, viene la otra traba, porque va a haber algunos inmaduros que van a decir de repente, no, estos son los ayayeros de los líderes, ¿no? Los sobones, como se dice, de los líderes, de los pastores. Y sí, puede pasar eso. Siempre va a pasar. Siempre va a pasar que hablen las personas generalmente inmaduras de ello. Pasa en el trabajo, en el mundo, pasa en la iglesia también, ¿no es cierto? Pero nuestra mirada siempre debe estar, ¿qué? Sirviendo a Dios. Si no te reconocieron, no importa, porque tú estás sirviendo al Señor. Y por eso es que el Señor nos da este aliento. Porque Dios sabe que a veces hay trabas, hay situaciones difíciles que hay que pasar. Pero el Señor nos da este aliento. Verso 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amigo, sabiendo que el bien que tú hicieres, entonces si yo trabajo como para el Señor y lo hago muy bien, así mis jefes no me reconozcan, así no me promuevan y promuevan a otro ocioso, así promuevan a otro que de repente no se esforzó tanto como yo, porque yo creo que a mí me toca ese puesto. Pero tranquilo, dice en el verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor. ¿Recibirá qué? Recompensa de parte de Dios, porque Dios nos conoce, Dios sabe, Dios mira todo lo que hay en nuestros corazones. O sea que no te preocupes, sirve al Señor y así no te vea el ojo humano, Dios sí te está viendo. Porque lo cierto es que el ojo humano no puede ver todo, porque de repente nos dicen que organicemos una reunión en el trabajo para la bienvenida, para la despedida de alguien. Ok, entonces los pormenores, los detalles, eso no lo ven los jefes. Finalmente está la reunión hecha, pero los inconvenientes que tuve que pasar, las personas con las que tuve que lidiar, los recursos que tuve que usar, todo eso de repente nadie lo mira. Pero quien sí lo mira, dice, es el Señor. Para cumplir tu trabajo y aún haces esas cosas, Dios es el que lo mira, porque Dios mira lo que hay muy dentro de nosotros. Dios mira tu motivación. ¿Con qué motivación lo estás haciendo? ¿Estás realmente teniendo esa motivación de servir al Señor o servir al ojo humano? En la iglesia igual. ¿Qué es tu motivación? ¿Servir a los ancianos? ¿Servir a los pastores? No, mi motivación es servir a Dios. Ok, eso Dios lo mira. Ahora,
Dios mira la motivación que hay en nuestro corazón. Dios mira esos esfuerzos que no se ven muchas veces. La cantidad de pensamiento, el tiempo que ocupaste, eso todo lo mira el Señor. Solo recordemos en la iglesia, a los que sirven, por ejemplo, en un ministerio. Para estar en ese ministerio, de repente se reúnen aparte, ocupan un tiempo aparte, ocupan de repente pasajes en movilidad, ¿no? Dinero en movilidad, dinero en refrigerio, al momento de hacer su tiempo y todo ello, pero las demás personas solo ven ya el resultado. Y uno de repente esperaría, si trabajaría para el ojo humano, los líderes me van a reconocer, me van a aplaudir. Pero si no pasa eso, no te preocupes, porque quien sí te ve es ¿quién? Es Dios. Dios está mirando tu motivación, Dios está mirando tu esfuerzo, Dios está mirando tus gastos, Dios está mirando todo lo que inviertes. Dios mira todo eso. Dios mira esos pequeños detalles que ni el ojo humano puede ver. Igual en tu trabajo, si te para obedecer y cumplir tus funciones, hay detalles de cosas que tienes que hacer y de repente tus jefes no lo van a ver. Pero Dios sabe la motivación con la que estás sirviendo. Dios sabe el tiempo que estás empleando. Dios sabe el pensamiento que estás teniendo, que estás desgastándote en esa situación. La ayuda que estás buscando. De repente están los gastos económicos que tienes. Dios lo sabe. Dios sabe cada detalle. Por eso es que ese pasaje nos da el ánimo para poder seguir adelante, poder seguir sirviendo en nuestro trabajo, seguir obedeciendo en todas las labores que nos toca hacer. Y de esa manera vendrán esas recompensas de parte de Dios. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, versos 23-24, y todo lo que hagáis, mira, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo esto, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ok, está ahí tu jefe, de repente es un jefe duro, es un jefe incomprensible y todo ello, y tú tienes que hacer un trabajo. Hazlo como para el Señor, hazlo con excelencia, haz lo mejor que puedas tú dar, haz lo mejor que tú puedas hacer, porque tú estás haciéndolo de corazón como para Dios y no para los hombres. Y si tu jefe no te reconoce, porque es un jefe de repente de esos que hay que solo les importa el resultado y no les importan las cosas en el camino, entonces no te preocupes, porque es Dios quien mira todo ello y es el que te da la recompensa, dice. En la iglesia pasa lo mismo. Puedes tú de repente dar muchas cosas, pero no esperes que los pastores, que los líderes, los supervisores te vean y te aplauden. Si pasa y te aplauden, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no pasa eso, recuerda, tú no estás sirviendo al hombre, sino estás sirviendo a Dios. Y es de Dios quien recibirá recompensas, ¿no? Es de Él quien recibirás la recompensa. Ahora, Pablo da claramente instrucciones a los que somos de repente empleados, a los que estamos trabajando para alguien, a los que estamos sirviendo a alguien, a los que estamos en esa posición, ¿no? A los siervos. Pero ahora va a dar también una instrucción general. ¿A quién? A los amos, a los empleadores, a los que están sobre autoridad. Y dice en el verso 9, porque el Señor no deja nada inconcluso, dice en el verso 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Haced con quién? Con los esclavos, con los siervos. Amos, hagan ustedes lo mismo, ¿no? Y esto debe haber sido revolucionario en su tiempo, porque los amos tenían toda potestad sobre los siervos y no tenían que hacer nada. Pero Pablo está diciendo, amos, ustedes también hagan con sus esclavos lo mismo, hagan lo mismo. ¿Y qué es eso lo mismo? Ok, estás buscando respeto y honra y obediencia en tu empleado, tú respeta y honra también a quien empleas. Respeta y honra también a ellos. Recibe respeto de ellos, tú también tienes que respetarlos como trabajadores. Tú buscas que ellos se interesen por tus cosas, se interesen por tu trabajo para que lo hagan bien. Tú también debes interesarte por sus vidas, debes interesarte también por sus trabajos, por sus cosas, y debes interesarte por su bienestar. Debes buscar las condiciones de trabajo justas para ellos. Haced lo mismo con ellos, está diciendo Pablo. Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo que está en los cielos. Dice, amos. Pablo nos decía en Efesios, ustedes deben hacer lo mismo con ellos.
Y aquí en Colosenses ya vemos un poquito más claro. Dice, amos, hagan lo justo y recto con sus siervos. ¿Cómo es esto de justo y recto con sus siervos? Condiciones laborales de trabajo, horarios de trabajo, salarios que vamos a pagar, ¿no? Todo eso significa buscar lo justo. Por ejemplo, desde lo más simple, voy a contratar a alguien en un servicio, un carpintero, un jardinero, etcétera. Entonces, hablamos y digo, yo quiero que me arregles este jardín, yo quiero que me hagas este mueble, pactamos por tanto. Ok, está bien, él aceptó, aceptamos juntos, muy bien, se inició la relación laboral. Ahora, yo al jardinero le digo, oye, ¿me puedes arreglar este jardincito también? ¿Me puedes arreglar esta plantita también? ¿Me puedes arreglar eso también? Ya, ok, el jardinero también lo está haciendo y él espera de repente, obviamente, un pago extra por lo extra que estoy haciendo, pero si yo le digo, no, ya con esto es suficiente, yo te pago, y eso que te estoy haciendo un favor por pagarte todavía, porque tu trabajo es mínimo, ¿qué estoy haciendo? Estoy no respetándole, despreciándole en su trabajo, siendo abusivo con el salario que le estoy pagando y no estoy haciendo lo adecuado. Dice, amos, busquen lo justo delante de, para sus trabajadores. Ok, tú estás trabajando para mí, hemos quedado que tú vas a trabajar 8 horas, pero de repente hay más trabajo y yo te empiezo a exigir que no te quedes solamente 8 horas, sino que te quedes 1 hora más, 2 horas más. ¿Por qué? Porque te digo, bueno, tienes que ponerte la camiseta con la empresa, porque si no, yo te saco del trabajo, ¿no? Entonces eso no, porque yo tengo que ver también a la otra persona y respetar los horarios, respetar la agenda de las otras personas, respetar lo que otras personas necesitan. Sí, yo también necesito, pero también tengo que ver a la otra persona. Ahora, si yo le pido un favor y la persona me ayuda en ello, porque eso sí es algo extra, obviamente, y me acepta, qué bueno. Y si le tengo que pagar, pues le tengo que pagar, ¿no? Porque eso es lo que es justo. Amos dice hacer lo justo y recto con vuestros amos. ¿Por qué? Porque sabiendo y recuerda que tú eres también un empleado. Tú eres un empleado de un amo superior que está en los cielos, ¿no? Podrás ser el dueño de una empresa, podrás ser el gerente de algo, el jefe, el empleador de algún sitio, pero sigue siendo, ¿qué? Empleado de un dueño que está en los cielos. Y él está mirando las cosas que tú estás haciendo. Estás abusando con la forma de pagar, estás abusando en los tiempos, estás abusando en la forma de tratar, ¿no? Porque hay algunos empleadores que inclusive tratan con menosprecio a las otras personas. Sea el carpintero, el jardinero, el barrendero, o a cualquier actividad, a veces tratan con desprecio, los desprecian, se aprovechan de la necesidad de la persona, porque de repente está trabajando, aún los profesionales, está trabajando, pero las condiciones de repente del sistema, del país, son escasas y obviamente es un trabajo que necesita y el empleador sabe que lo necesita, entonces empieza a abusar, empieza a maltratar, empieza a decirle que su trabajo no es nada, que yo tengo a muchos que están haciendo cola y si tú no sigues trabajando yo te saco acá, y empieza a amenazarlo con despedirlo, empieza a amenazarlo con disminuirle el sueldo, empieza a amenazarlo con desplazarle a otro sitio, qué sé yo. Por eso es que Pablo nos dice en el mismo pasaje de Efesios, vosotros vamos a hacer lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ¿no? Pablo está recordando, busca lo justo, haz lo mismo con tus empleados, haz lo mismo con tus siervos. Deja las amenazas. Recuerda que como amos amenazaban mucho a los esclavos, ¿no? Y eso en otro lenguaje, pero sigue ocurriendo en la actualidad. Empleadores que amenazan a los empleados, ¿no? Que los menosprecian, les insultan en algunos casos, ¿no? Por eso es que se ha visto inclusive acosos laborales y todo lo demás, ¿no? En las empresas y en los diferentes trabajos. ¿Por qué? Porque lo pecaminoso siempre del que está arriba va a tratar de imponer su autoridad sobre el que está abajo. Va a tratar de pisotearlo, va a tratar de enseñorearse. No significa que no debamos ejercer la autoridad que nos compete. Obviamente, si es un trabajador irresponsable, es un trabajador que no cumple sus horarios, es alguien que llega tarde continuamente, ok, me sentaré con ese trabajador y le diré, mira, ¿sabes qué? Estas son tus faltas, tienes la oportunidad de cambiar, pero si tú no cambias, lamentablemente yo te voy a tener que sacar de ese puesto de trabajo. Ok, se lo advertí, le di la oportunidad de cambio, le dije en qué tenía que cambiar, no le ofendí, no lo amenacé, le dije las cosas claras y si ese empleado insiste en seguir haciendo lo mismo, obviamente tengo que ejercer la autoridad y sacarlo de ese puesto de trabajo.
Pero eso no significa que yo tengo la potestad de estar amenazando a los otros, gritando a los otros para que puedan rendir mejor. Voy a gritarles, voy a hacerles menos. No, porque el Señor dice, recuerda, que así como ellos, tú también tienes un amo que está en los cielos y está viéndote, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y Él nos está viendo. Y Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Las decisiones que vamos tomando también nosotros como jefes, ¿no? Entonces, nada justifica que tengamos una lengua áspera, que con nuestros empleados, que los tratemos mal, que los menospreciemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos finalmente somos empleados del gran reino de Dios. Y Dios está mirando, solo que en este caso nos tocó estar en autoridad y a ti bajo autoridad. Nada más. Por eso Jesús le decía a Pilato, la autoridad que tienes te la ha dado el Padre. Pero siempre fue respetuoso, ¿qué? Con Pilato. Porque sabía que tocó en esos momentos esa posición. Pilato estaba en autoridad, Jesús estaba bajo esa autoridad romana. Entonces, si estás en esa posición de empleador, ten cuidado con las decisiones que tomas. Ten cuidado con lo que haces. Dios siempre pone una advertencia a todos los que están sobre autoridad. Recuerden, a los esposos, ¿qué está diciendo? A los esposos está diciendo, cuidado con tratar mal a tu esposa. Sé de un lenguaje suave, pero si no, las oraciones no van a llegar, tus oraciones no van a llegar a mí. Hace una advertencia a nosotros los padres, cómo es que debemos tratar a nuestros hijos. No podemos hacer lo que querramos con ellos. Y jefes, ustedes también, Dios está advirtiendo claramente, no pueden hacer con sus siervos, con sus empleados, lo que ustedes quieran. No. ¿Y dónde se abusa mucho más? Se abusa mucho más en el salario que se paga, ¿no? Se regatea a veces tanto que se es abusivo con ellos. Y a veces se les contrata y ellos aceptan por necesidad. Pero miren lo que nos dice Santiago respecto a esta situación. En Santiago capítulo 5, verso 1 en adelante dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, ¿no? Entonces está diciendo, ricos ahora huyen por las miserias que les vendrán a ustedes. Ustedes, sus riquezas están podridas, están enmohecidas. Y uno se pregunta, si mira hasta aquí, ¿es que el problema ha sido que acumulemos dinero? No, el problema no es que tengas dinero, sino el problema aquí que está hablando Santiago, sigamos leyendo, dice, aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le han sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Dice, ¿ustedes creen que yo no veo eso? Es el Señor lo que nos está diciendo. Sí, Él ve cuando nosotros somos abusivos y nosotros no pagamos a las personas lo que debemos pagar. El obrero es digno de su salario, dice en otra porción de las Escrituras, ¿no? Y cuando a veces nosotros nos aprovechamos, dice, el clamor, el jornal de aquellos obreros que han cosechado tus tierras claman a mí. La forma que tú has pagado a esas personas y te has aprovechado de esas personas, pues dice, no se queda así nada más, clama a Dios. Muchas personas, a veces con los agricultores, ¿no? Con los campesinos, se aprovechan. El campesino de repente está con todo su esfuerzo haciendo, pero los que van a comprar de repente van a comprar con precios bastante mínimos y ellos van a ganar después un montón. Ellos van a acumular grandes cantidades de dinero, eso es lo que está diciendo Santiago. Pero todo ello por el abuso que ustedes hacen, todo eso el Señor lo mira. Todo eso el Señor lo mira. Si son abusivos, si eres abusivo, si no le pagas a tiempo, si tú tienes a tus empleados y les dices, yo te voy a pagar todos los fines de mes y no les llegas a pagar, les retrasas simplemente porque tú estás usando su dinero en otras cosas, cuidado, todo eso lo ve el Señor y dice, todo eso clama a Él, ¿no? Sale como un olor, obviamente malo, el pecado hacia el Señor. El Señor todo lo ve, el Señor todo lo ve. Entonces, miren, a veces nosotros nos preocupamos y decimos, no, pero es que es injusto, que los salarios bajos, que me quieren pagar solo así, y sí, y duele y molesta, pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque hay un Dios que está en los cielos, que está mirando todo. Hay un Dios que está en los cielos, que está mirando
cuando abusan de ti, cuando abusan de nuestros jornales, cuando abusan de nuestros sueldos y no nos pagan lo adecuado, pudiendo pagarnos. Hay un Dios que está en los cielos que está mirando y nos pone una advertencia cuando estamos en la otra posición de empleadores. Busca lo que es justo para tus trabajadores. Vas a contratar un gasfitero, vas a contratar un electricista, busca lo que es justo. Tampoco regatees y le tires abajo el precio. El obrero es digno de su salario, ¿no? Entonces, ahora, Dios ha puesto la advertencia para ambos grupos, para los trabajadores obreros y también para los empleadores, para los siervos. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, si ambos cumplieran el mandato bíblico, ¿qué es lo que ocurriría en el ámbito laboral en todo lugar? Al margen de lo espiritual, al margen del testimonio que damos acerca de Cristo y de la predicación que podemos dar después con nuestro trabajo, con el fruto de nuestro trabajo, al margen de ello, solo imaginemos lo que ocurriría en el ámbito del trabajo. Los trabajadores empezarían a ser más productivos. ¿Por qué? Porque ya no sirven al ojo humano. No necesitarían un capataz que tenga un fuete y estarles gritando, insultando. No, ¿por qué? Porque los trabajadores solitos van a comenzar a producir y dar lo mejor porque estarían sirviendo a Cristo y no al ojo humano, no esperando esas promociones, no esperando aumentos ni nada, porque están trabajando como para el Señor. Y aumenta la producción y la empresa empieza a tener más éxitos, más dinero. Ahora nos vamos al lado del empleado, del empleador. El empleador empieza a tener más recursos y está viendo más recursos y tiene dos opciones. O emplea esos más recursos para seguir creciendo él más y amontonar más dinero, o piensa lo que dice la Biblia. Cuidado, haz las cosas justas para tus trabajadores y empieza a buscar mejoras para sus obreros. Mejores ropas, mejores lugares donde van a reposar, mejores refrigerios, si viven con ellos, mejores viviendas, ¿no?, donde ellos puedan estar. Y obviamente esto comenzaría a cambiar la relación de obrero y empleador, y empezaría todo a cambiar, porque obviamente ahora los obreros con más satisfacción todavía harán su trabajo. La empresa seguiría produciendo más y mientras más produce la empresa, el empleador estaría dando más beneficios, aumento de sueldos, aumento de cosas a los trabajadores y ambos estarían satisfechos y creciendo todo. Miren, cuando el modelo del Señor se da, las cosas salen muy buenas, ¿no? Ahora, la empresa tiene una caída económica de repente mundial, pero como los empleados conocen a su jefe y saben que no les miente y que busca su bienestar, ellos dirán, no se preocupe, nosotros vamos a trabajar de repente con poco sueldo estos 2 meses, 3 meses, porque sabemos de usted que cada vez que mejora la productividad, usted busca mejora para nosotros. Y las cosas serían diferentes en todo tiempo. En el ámbito de gobierno, en el ámbito de la casa también, ¿no? En todo lugar, ¿no? En todo lugar, cuando nosotros estamos en la posición de autoridad y somos justos, somos generosos con las personas, obviamente esas personas van a trabajar con alegría en sus corazones. Pero si estamos en la otra posición de empleados, hagámoslo como para el Señor. Si vienen estos incentivos, qué bueno, gloria a Dios le damos. Pero si no, hagámoslo como para el Señor. Es tiempo y es necesario que meditemos qué es lo que hacemos en nuestro trabajo. ¿En qué trabajas? ¿Qué es lo que estás haciendo para ganarte el pan cada día? Y en lo que estás haciendo, ¿estás sirviendo como para el Señor? ¿Lo estás haciendo como para el Señor? Si trabajas para personas externas, ¿no? Ofreces servicios a las personas, ¿estás ofreciendo esos servicios con calidad? ¿A un precio adecuado y con una calidad adecuada? ¿O estás abusando de los clientes? Si estás en la posición de empleador, a los empleados que contratas les estás pagando lo justo, lo adecuado, estás buscando también sus beneficios, sus mejoras, estás teniendo en cuenta que es una persona a la cual hay que respetar su horario, hay que respetar su vida, hay que respetar sus tiempos también. Y si hay algo más que hacer, ¿te pones de acuerdo con esa persona o pretendes imponerle, pretendes buscar que trabaje más a través de gritos, a través de amenazas y todo ello? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos como empleados, como empleadores? Y ojo, no solo estamos hablando del trabajo afuera de nuestra casa, sino a veces ponemos esa posición cuando contratamos otras personas en servicios para nuestra casa. Siempre el Señor nos da la oportunidad de estar en alguna de esas posiciones. Así es que meditemos cómo estamos haciendo, porque el Señor es claro, el Señor nos está viendo. Sea en la posición que estemos, el Señor está mirando lo que hagamos y Él
servicio que damos, el trabajo que damos, ¿es agradable para Dios? ¿La forma como dirijo, como soy jefe, es agradable para Dios? Dios podría estar de mi lado y decir, bien, buen siervo fiel, o no. Meditemos, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a ver en nuestros trabajos también si estamos cumpliendo o no con el Señor. Y recuerda que para poder hacer todo ello, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Estamos, ¿qué? Controlados, ¿no? Controlados por Él, su palabra abunda en nosotros y eso nos permitirá ser los empleados o los empleadores que Dios busca en estos tiempos. Amén. Si esta enseñanza ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar el video. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas. Y te pido que puedas pasar a otros también estas enseñanzas para seguir difundiendo la palabra de Dios.